Bueno, hemos visto entonces que, digamos, uno cambia las bases, que sería nuestro sistema de referencia, y nos cambian las coordenadas del mismo elemento, que ese es un detalle importante. Nosotros siempre nos tenemos que remitir, siempre vamos a referenciar el mismo elemento del espacio, ¿no? Lo que va a cambiar es la combinación lineal de elementos de las distintas bases que me hace falta para llegar a ese elemento, sea un polinomio, sea un vector, sea una matriz. El elemento siempre es el mismo, lo que nos cambian son las combinaciones lineales que hay que hacer con elementos de las bases, porque obviamente son distintos, los elementos que integran cada base son distintos. Bueno, ahora nos proponemos encontrar la relación que hay entre coordenadas del elemento en una base y coordenadas del mismo elemento en otra base. Esa relación nos la va a dar una matriz que se llaman las matrices cambio de base, ¿no? ¿Cómo se arma una matriz cambio de base? Digamos, nosotros vamos a tener una base B formada por n elementos, ¿no es cierto?, de B1 a Bn, ¿bien? Y vamos a tener otra base distinta, por ejemplo, B1, formada por otros vectores, como vimos en el primer ejemplo, ¿no? W1 a Wn. Bien. ¿Cómo armar la matriz de cambio de base de la B a la B1, que se la va a escribir con corchete, y vamos a indicarle acá como subíndice, ¿no es cierto? Vamos a escribir, esta matriz será la matriz de cambio de base de la base B a la base B1, que son dos bases distintas del mismo espacio vectorial, que tienen la misma cantidad de elementos, ambas, porque tienen que tener la cantidad de elementos que indica la dimensión del espacio. Son dos bases del mismo espacio, ¿no? Como si fuera en el ejemplo anterior que teníamos por un lado la canónica y por otro lado la base que se formaba con los vectorcitos 1, 1 y 0, 2. ¿Bien? La matriz cambio de base de B a B1, ¿cómo la vamos a armar? Vamos a tomar cada elemento de la base B, por ejemplo en este caso el B1, y le vamos a buscar las coordenadas del B1 en la otra base. ¿Bien? Entonces, bueno, esto me va a quedar una matriz, ¿no es cierto? Cuyas columnas van a ser las coordenadas del B1 en la base B1, ¿no es cierto?, puestas como vector columna. Por eso el vector de coordenadas, a mí me gusta escribirlo como vector columna. Se van a encontrar en bibliografías que da lo mismo escribirlo como vector columna que como vector fila. A mí me gusta diferenciarlo así como vector columna para darse cuenta uno que es un vector de coordenadas, ¿no? Y el otro, el que está escrito como en forma horizontal, en realidad son los vectores del espacio vectorial. ¿Bien? Una Bueno, pregunta, profe. sí, Esas bases son las que hicimos recién con los vectores canónicos, ¿no? sí, eso que hicimos recién es un ejemplo de esto que estamos hablando acá. Ahora Ajá. podemos después construir la matriz cambio de base, si les parece, del ejemplo ese anterior. ¿Cómo se arma entonces la matriz cambio de base? Se toma el primer elemento de la base B, le busco sus coordenadas en la otra base, y a ese vector de coordenadas, que por eso a mí me gusta ponerlo en columna siempre, esa es la primera columna de la matriz cambio de base. ¿Sí? Después voy a tomar el B2, el segundo de la base B, le voy a buscar sus coordenadas en la B1, ¿sí? Y ahí voy a armar la segunda columna, que van a ser las coordenadas del B2 en la base B1. Eso en columna. Sigo hasta el último, que sería el Bn, el último vectorcito de la base B, ¿cierto? El Bn, le busco sus coordenadas en la otra base, armo el vector de coordenadas y es lo que viene acá.
como última columna de esta matriz cambio de base. ¿Bien? Como decía ahí la compañera, podemos reflejarlo en el ejemplo que hicimos recién. En el ejemplo que hicimos recién estábamos en R2 y teníamos, por un lado, la base canónica formada por el 1001 y por el otro lado teníamos la base B formada por el 1102. ¿Bien? Si yo quisiera la matriz cambio de base de, por ejemplo, vamos a hacer la primer matriz cambio de base que sale y es fácil, es en este caso, por ejemplo, la de B en C, la de B en canónica. Porque vamos a la definición, a la que estábamos recién armando. Yo quiero armar la B en C, matriz cambio de base. ¿Bien? ¿Qué me dice la definición? Que tengo que tomar el primer elemento de B y buscarle sus coordenadas en canónica. En este caso, estoy buscando la de cambio de base de B a canónica. ¿Bien? Bueno, esa es la matriz cambio de base más fácil. Esa es la que uno trataría en todos los ejercicios de buscar, porque esa es directa, es fácil. ¿No? La definición me dice, tomar el primer vector de la base B y ponerlo en coordenadas de la canónica. Bien, si el vector es el 1, 1, las coordenadas de este vector en canónica son el 1, 1. ¿Sí? Las coordenadas del vector 1, 1 puesto en canónica es 1, 1. ¿Por qué? Porque el vector 1, 1 está, en canónica está formada por un i más un j. ¿Sí? O sea, sus coordenadas son sus propias componentes en canónica. Bien, entonces, el primer vector de la B puesto en coordenadas de canónica me da el 1, 1, y esa es mi primer columna. Ahora tomo el segundo elemento de B, que es el 0, 2, busco sus coordenadas en canónicas, que son sus propias componentes, son el 0, 2, ¿no? Las coordenadas del 0, 2 en canónica son el 0, 2. Bueno, esa va a ser mi segunda columna, 0, 2. ¿Sí? Y ahí me quedó armada la matriz cambio de base de B a canónica, que es la directa, la que les digo, esa uno trata de buscarla siempre. ¿No? Si yo necesitara al revés, la de canónica a B, ahí me lleva un trabajito, porque ya las coordenadas no saltan inmediatas como esta. ¿No? Si yo tengo que buscar la de canónica a B, no, este lo vamos a borrar todo, inmediato. Bien, ¿qué me dice la definición de la matriz cambio de base? De canónica a B. Me dice, tomás el primer canónico, el 1, 0, y le tenés que buscar sus coordenadas en B, que ahí ya no es más el 1, 0. Bien. Entonces, ¿cómo hago para buscarle las coordenadas en B al 1, 0? Ahí me tengo que plantear la combinación lineal. O sea, tengo que decir que al 1, 0 lo voy a lograr como alfa 1, 1 más beta 0, 2. ¿No? Tengo que plantearme el 1, 0, que es el primer canónico, el primer vector de la base canónica al que le estoy buscando las coordenadas en la otra base. Me tengo que plantear ese vector como la combinación lineal de los elementos de la base B, que claramente ya lo va a hacer el 1, 0. ¿Bien? Bueno, ahí me viene el sistema de ecuaciones, ¿cierto? Que, de nuevo, acá es sencillito, porque es un sistema chiquito. Si estamos ya en R3, por ejemplo, bueno, ahí ya voy a ir a un sistema de ecuaciones, voy a ir acá, ¿no? Pero, ¿qué me dice acá mi sistema de ecuaciones? Me dice que alfa más 0 beta, o sea, alfa es igual al 1 de acá, y después me dice que alfa más 2 beta es igual al 0 del otro lado, ¿no? Alfa más 0 beta tiene que ser igual a la primer componente de acá. Y después alfa más 2 beta tiene que ser igual a la segunda componente de ahí. Bueno, acá sale directo, sale que alfa vale 1,
y aquí sale que alfa vale 1, y si alfa vale 1, entonces 2 beta igual a menos 1, digamos beta es menos 1,5, ¿no? A ver si es verdad. Si yo acá pongo un 1 y acá pongo un menos 1,5, tengo 1 más 0 es 1, y acá tengo 1 y menos 1,5 por 2 es menos 1. 1 menos 1, 0. Bien, se está verificando, ¿no? Si es que no le reen las cuentas, ustedes vayan siguiéndome las cuentas, pero digamos, ahí tenemos las coordenadas del primer canónico en la base B. O sea, las coordenadas del vector 1, 0 en la base B son 1 y menos 1,5. Bien, esa es mi primer columna, la primera columna de la matriz cambio de base de canónica a B. Vamos a escribir más acá. C a B. La primera columna es 1 menos 1,5. Y ahora tengo que hacer lo mismo con el otro canónico, ponerlo en combinación lineal de la B y sacar sus coordenadas, y esa va a ser mi segunda columna. Bien, o sea, el 0, 1 ahora. Ahora tengo que buscar las coordenadas del 0, 1. A ver, ¿qué sale? Bueno, de nuevo, el 0, 1 lo pongo en combinación lineal de los elementos de la B, alfa 1, 1 más beta 0, 2, se me viene un sistema de ecuaciones que me va a quedar que alfa más 0 beta, eso es 0, bueno, de donde alfa es 0, ¿bien? Alfa es 0, y ahora me va a quedar que alfa más 2 beta tiene que ser 1, pero como alfa es 0, entonces me queda que 2 beta igual a 1, que beta es 1,5, ¿no? De acá, beta es 1,5. Entonces, las coordenadas en base B del segundo canónico son el 0 y el 1,5. 0, 1,5 son las coordenadas del 0, 1. Veamos a ver si es cierto. Si esto es un 0, bueno, esto se anuló todo. Si esto es 1,5, me queda 0, 1, porque 1,5 por 2, 1, bien, me está dando este resultado, está correcto. Entonces, este vector de coordenadas es mi segunda columna en la matriz cambio de base, ¿no es cierto? 0, 1. Ahí armé la matriz cambio de base de C a B ahora, ¿no? Bueno, acá hay una relación súper importante. Que la matriz cambio de base de C a B es la inversa de la de cambio de base de B a C, ¿no? Que eso lo vamos a anotar. Vamos a anotarlo en color rojo acá arriba. La matriz de C a B es la inversa, ¿sí?, de la de cambio de base B a C. ¿Por qué este dato es muy importante? Porque yo les decía que la que sale fácil y directo es la de B a C. Porque, ¿qué me pide la de B a C? Me dice, tomar el primer vector y ponerlo en canónica. Bueno, ya está en canónica. O sea que yo tomo el 1, 1 y las coordenadas en canónica son 1, 1. Tomo el 0, 2, las coordenadas en canónica son el 0, 2. No tengo que hacer ninguna combinación lineal, nada, ¿no? Entonces, esa de B a C es la que sale de manera directa. 1, 1, 0, 2. Bueno, si yo necesito la otra, la de C a B, la de C a B es la inversa de la de B a C. Si nosotros hicimos bien todas estas cuentas, el producto de esta matriz con aquella matriz debería dar la identidad, ¿no? Porque deben ser inversas. A ver, hagamos el producto y crucemos los dedos, que esto de la identidad. A ver, 1, 0, 1, 2. ¿Esto? Producto usual, ¿no? Entre matrices. Bueno, acá tengo 1 por 1, que es 1 más 0. Esto dio 1. Después tengo 0 más 0, 0. Después tengo menos 1,5 más 1,5, 0. Y después tengo 0 y 1,5 por 2, 1. Bueno, ¿ven? Se verificó que la de B a C es la inversa de la de C a B.
Entonces, como aquella de B a C uno la saca de manera rápida y natural, sin ningún sistema, bueno, este dato de saber que si necesitas la otra, es la inversa, digamos, sirve porque, bueno, uno saca primero la de B a C y después le busca la inversa. Entonces, obviamos hacer lo que hicimos nosotros recién de toda la combinación lineal. Quiero decir, son dos caminos posibles, ¿no? La definición es la misma, tomar un elemento de la base B1 y ponerlo en coordenadas de la base B2, o sea, plantear la combinación lineal y encontrar las coordenadas de la base B2, ¿cierto? O bien, si hay una de ellas que sale fácil y natural, como es esta de B canónica, bueno, encontramos esa y de ahí le buscamos la inversa a esa.